Un 18 de octubre de hace 80 años, bajo la tutela y el liderazgo de Carlos Septién, dio comienzo un legado único. La nación inició su camino como un instrumento para defender a toda costa la verdad y enaltecer los valores de nuestro partido. En nuestras páginas nos hemos unido a las grandes causas sociales del país y, por supuesto, denunciamos con firmeza las farsas y corruptelas de los gobiernos autoritarios. Desde hace 80 años, la democracia es nuestro más alto estandarte. En nuestra revista dejó testimonio Manuel Gómez Morín, quien en tiempos aciagos hizo de la nación un espacio para expresar sus ideales. A su nombre se suman el intelecto y arte de figuras como Rosario Castellanos, Salvador Novo, Emma Godoy, Manuel Buendía, el fotógrafo Tomás Montero, el dibujante Jesús Hernández, Efraín González Luna, Adolfo Cristier Vivarrola, Manuel González Hinojosa, Carlos Castillo Peraza y María Elena Álvarez de Vicencio, entre muchos más. Durante 8 décadas, la revista se ha mantenido fiel a la vocación con la que inició su larga e ininterrumpida aventura democrática. Ahora también lo hace desde el mundo digital, al contar con un portal web y transmitir mesas de análisis desde Facebook Live. Atenta a los tiempos y necesidades que el país experimenta. La nación se mantiene vigente y con una trayectoria inigualable en México. Prueba de ello es que recientemente ganó un amparo al gobierno federal para evitar ser censurada. Nada ni nadie podrá callar la verdad. Nuestra revista es el órgano informativo del PAN, pero también y más importante, La Nación es, ha sido y será un espacio excepcional para dar voz a la ciudadanía. la nación abraza con orgullo. Fuerza y determinación la alta responsabilidad que, hoy más que nunca, Tiene ante el futuro de nuestro partido y de nuestro país. La Nación, 80 aniversario. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto saludarles. En Acción Nacional estamos de festejo, porque la revista La Nación cumple 80 años. La primera revista que se atrevió a escribir la verdad, lo que el gobierno entonces no permitía. Y aquí está el primer ejemplar de esta revista. Y aquí tenemos el último ejemplar. Ya llevamos 2,476 publicaciones. Y aquí es un esfuerzo permanente de Acción Nacional de comunicar, de denunciar, de decir lo que está ocurriendo en el país de manera libre, pero también completamente autónoma al gobierno. Y por eso nos sentimos muy orgullosos. Desde Carlos Septién, que inició con este esfuerzo de la mano con Manuel Gómez Morín y que hoy continúa. Para todos los mexicanos, para que puedan leer desde nuestro punto de vista la visión de cómo México se ha venido transformando en toda su vida democrática y cómo hoy enfrentamos una amenaza de retroceso y de regresión. Felicidades a todos quienes han leído una revista de La Nación y felicidades a todos quienes han sido parte de esta hermosa tradición. Hoy tenemos también ya el portal digital y La Nación TV. Hemos venido actualizando a cómo vienen hoy las circunstancias de comunicación en nuestro país. Pues enhorabuena, que vengan muchos años más para nuestra revista La Nación. Y un gusto saludarlas. Tendrán en este momento un diálogo donde se presenten los diferentes tomos y momentos de la revista, que será una buena narrativa para que ustedes vean todo lo que esta revista ha contribuido para nuestro país y, por supuesto, para Acción Nacional. Muchísimas felicidades. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias al mensaje de nuestro presidente Marco Cortés que nos acaba de dar, porque estamos muy contentos por este 80 aniversario. Me da mucho gusto tener aquí a Maggie Martínez Fischer, secretaria nacional de Capacitación y Formación, como a Fernando Rodríguez Doval, secretario de Análisis y Estudios Estratégicos. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues ahora veremos un recorrido histórico de nuestra querida revista La Nación. Tenemos aquí el primer ejemplar que se publicó un día como hoy, hace 80 años. En la portada tenemos a Octavio Béjar Vázquez, pero en interiores tenemos la crítica de Manuel Gómez Morín sobre la educación, que decía que había un retroceso y hacía falta. ¿Cómo ves, Maggie? Hoy seguimos peleando por lo mismo.
Qué interesante, qué gusto saludar a Fer y también a Mari Carmen, y por supuesto a todas y a todos los panistas que hoy nos siguen. Es un día para festejar, es un día para estar muy orgullosos de Acción Nacional, porque en realidad, digamos que la fuente, la Nación como una fuente memográfica primaria, no solamente nos habla o nos da cuenta de la vida de Acción Nacional. Para entender a México tenemos que ir a la Nación y entender también este proceso democrático. Entonces, qué interesante, qué gusto poder estar hoy aquí platicando de esto y rememorar, no olvidar lo que hemos hecho, no olvidar lo que hemos aportado también, ir viendo cómo el PAN se fue adecuando a los tiempos, cómo fue evolucionando, su posicionamiento frente a los diferentes gobiernos y hechos históricos tan importantes como los que ahora vamos a revisar contigo. Muy interesante, insisto, como fuente primaria, no solo testigo, digamos, de Acción Nacional y de este principal partido de México tan importante, sino también nos habla de la historia de México. Si quieres entender a México, tienes que ir también a la Nación y entender este proceso democratizador tan importante de Acción Nacional. Y en esta portada que estamos viendo es cuando la Segunda Guerra Mundial. Aquí la revista hace un reportaje, lleva varios artículos de aquella época. Fer, tú hiciste un estudio muy importante de la revista que esperemos pronto ya podamos publicar, donde estudiaste muy bien todo este tema y esta época de la revista. Sí, en efecto, bueno, un saludo a todos, un gusto, Mari Carmen, Maggie, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Como bien decía Maggie, la historia de la nación es la historia del PAN, pero es también la historia de México, porque en sus páginas, en efecto, podemos ver qué se decía, qué se opinaba de los sucesos que estaban ocurriendo en México y también en el mundo. Y justamente en esta portada podemos ver cuál era ese clima de opinión que había en México en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente en estos números se acredita cómo el PAN toma una decisión de política exterior que no fue nada fácil por el contexto de la época. El PAN nace en un momento de enorme polarización política, donde se estaba consolidando el régimen post-revolucionario mexicano, y el PAN era una oposición institucional, pero que aspiraba a la permanencia en el tiempo, no ser una oposición simplemente coyuntural. Pero a pesar de eso, el PAN apoya la participación de México en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, algo que es importante mencionar, porque nos demuestra cómo el PAN, desde sus orígenes, en un ambiente de enorme polarización, a pesar de eso, el PAN anteponía los intereses de México a cualquier interés personal. En una época, por cierto, hay que decirlo, donde en México había muchas simpatías por el régimen nazi, ¿no? Evidentemente no se conocían las atrocidades que después ocurrieron, pero dentro de muchos círculos de opinión periodísticos había quienes simpatizaban con el nazismo, y sin embargo Gómez Morín, el PAN, la Nación siempre tuvieron claro que el camino en ese momento más adecuado para México era, por supuesto, apoyar a los aliados, ¿no? E incluso se sabe que el embajador de Estados Unidos en México en aquel entonces clasificó a la revista La Nación como una espina en la carne, porque precisamente todo lo que nos acabas de comentar, o sea, de esa trascendencia llegó a ser y ha sido la revista La Nación. Y mira esta portada, Maggie, que hacía mención justamente el jueves pasado el diputado Héctor Jaime, de Viva León Miserables, una tragedia que decenas de personas fallecieron porque estaban reclamando en contra del régimen, y bueno, hoy tenemos en León una mujer panista electa. Qué interesante también, para nosotros ahora quizá nuestra generación y las nuevas generaciones de panistas, pues vemos los medios, vemos que hay redes sociales, vemos que hay muchas formas de informarnos, que de verdad la información, los sucesos están los vemos en línea prácticamente cuando están sucediendo. Esto no era así antes, entonces también es un gran valor todos estos hechos tan importantes. Bueno, la historia de los mártires de León, este suceso tan importante, es definitivo en la historia de Guanajuato y de México, como muchos otros, en donde hubo represión, abierta represión, violencia directa contra las personas por parte del régimen, y esto no se hablaba, no se decía, no salían en la televisión, en el periódico, no lo veíamos, porque por supuesto los medios de comunicación no tenían la libertad que hoy tienen. Entonces también dar cuenta de la lucha, de la entrega
de tantas y tantos mexicanos, panistas y no, porque también hay otros hechos que relata La Nación, no necesariamente panistas, pero en este caso, qué importante es dar cuenta de la transición a la democracia y desde cuándo. No, y como bien dices, o sea, destaca el hecho que el texto lo llevan en portada, o sea, hoy con las redes sociales y TikTok hay como más forma de que te enteres. En aquel entonces también la creatividad que tenían los editores para presentar la información y darle la importancia y el peso que tenían, lo vemos también aquí reflejados y el título es pues contundente, ¿no? Y bueno, esta es un reportaje que en su momento hizo Manuel Buendía cuando empezó en la revista La Nación. Fer. Sí, Manuel Buendía en efecto escribió durante muchos años en La Nación, aquí se formó como reportero, ¿no? Después, bueno, pues sabemos que fue uno de los reporteros más célebres del periodismo mexicano, con una columna, si no me equivoco, en el Excelsior, esta columna creo que se llama Confidencial, que publicaba a diario, hasta su asesinato, ¿no? Su asesinato, por cierto, nunca del todo aclarado, en una época de enorme represión a periodistas, cuando el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, hoy destacadísimo funcionario de este gobierno federal y además el gran promotor de esta reforma eléctrica regresiva, ¿no? Pero sí, Manuel Buendía fue uno de los muchos periodistas que aquí se formaron, porque La Nación también era eso, era una gran escuela donde podían participar personajes que con objetividad, con calidad periodística, pues reflejaban lo que estaba pasando en México, ¿no? Entonces es bien interesante leer pues todo lo que Manuel Buendía publicaba, por cierto, con una línea de pensamiento distinta a la que tuvo en los últimos años de su vida, también eso hay que mencionarlo, ¿no? Sí, se nota, los titulares que tiene en la revista La Nación son muy diferentes al Manuel Buendía después, pero así interesante es. Y muy buenos los reportajes en La Nación. Oye, Maricarmen, qué interesante joya también que habla, por ejemplo, este tema que habla de es decir, no solamente el PAN se está hablando a sí mismo o está hablando sobre los temas del PAN, es un periodismo de investigación, es un periodismo que está dando cuenta de problemas que le preocupan a los ciudadanos en general. También eso, qué interesante. Así es. Ese ejercicio periodístico. Sí. Y mira, Maggie, esta joya es de Rosario Castellanos. Un poema, bueno, son 3 poemas inéditos que escribió para la revista La Nación. Qué referente tan interesante, qué maravilla que Acción Nacional también le daba voz a quienes no eran panistas. Y yo sí lo veo ahora, se ha rescatado la figura de Rosario Castellanos, aún cuando es una figura tan importante de las letras mexicanas, quizá podemos decir, yo desde mi punto de vista creo que es la mujer más importante de la literatura mexicana en el siglo XX, un referente a nivel internacional del feminismo también, de este incipiente feminismo, y que sin tener, porque no la tenía, igual que Manuel Buendía después, pero no tenía una total afinidad ideológica con Acción Nacional, más bien tenía un pensamiento distinto. Finalmente en La Nación la podemos leer. Esta riqueza, esta perspectiva de encuentro, de reconocimiento más allá de las posibles diferencias o matices ideológicos, me parece importantísimo, que es una herencia muy importante del PAN. Sí, y además, bueno, estos son unos poemas que son inéditos para la revista, pero también de Rosario Castellanos en la revista La Nación podemos encontrar varios textos que escribió a favor del voto femenino, que justamente celebramos ayer. Y es riquísimo su literatura en la revista a favor precisamente de este voto que finalmente festejamos ayer, el aniversario de que se pudo. Y bueno, esta portada ya hablaba de un dictador en ciernes, con Tata Lázaro, hoy de las principales figuras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya desde entonces la revista retrataba cómo se veía venir. Sí, esto es un gran documento histórico por varios motivos. Primero, porque acredita que el PAN siempre ha sido un partido defensor de la democracia, y en una época en la que grandes corrientes de opinión en México se sumaron al apoyo a la Revolución Cubana, pues el PAN ya denunciaba el giro autoritario que estaba tomando. Pero también la vinculación que tenía el expresidente Lázaro Cárdenas, que tenía una enorme influencia en los presidentes priistas, pero también en los grupos de la izquierda, digamos, afuera del régimen, ¿no? Cómo él apoyaba este régimen cubano, que al día de hoy,
estamos hablando de muchas décadas después, sigue siendo un referente de la izquierda mexicana. O sea, eso es lo inconcebible, ¿no? O sea, con toda la oleada de represión, de miseria, de esclavitud que se vive en Cuba, la izquierda mexicana sigue reivindicando ese régimen, ¿no? Y el PAN sigue defendiendo la libertad, no solamente en Cuba, sino en cualquier país del mundo, ¿no? Y esta es una portada que justamente acredita eso también. Bueno, y aquí tenemos a Florentina Villalobos, la primera diputada reconocida del Partido Acción Nacional. También que a mí me da muchísimo gusto cómo también la voz de las mujeres está presente, no solo en la fundación del partido hay mujeres. Está este planteamiento, el primer partido que propone el voto a las mujeres, pero también están presentes en nuestro órgano informativo que va dando cuenta de esa perspectiva para hoy, para nosotros, tan normal, tan común, tan natural, pero que finalmente fueron abriendo brecha. La democracia no solamente es ejercer el voto o la libertad de ejercer el voto, finalmente toda esta perspectiva de denuncia del autoritarismo a nivel internacional, de escuchar a intelectuales, del voto de la mujer, de estos, claro, no, fue la primera reconocida y ella también lo decía Florentina, que era un paso, pero que ella no dejaba de denunciar, porque también la nación es denuncia, es pensamiento, es reflexión, es propuesta, pero es denuncia. Y ella denuncia ahí que hubo fraude, que no se había reconocido a otras mujeres. También otro motivo para sentirnos orgullosos de nuestro órgano informativo. Sin duda. Y bueno, Fer, esta portada crudísima del 68, pero como nadie lo reportaba en aquel entonces. Hay quienes incluso sostienen que esta es la portada más sobresaliente, más importante de la historia de la nación, porque fue de los poquísimos medios que mostró lo que en efecto ocurrió ese día en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ¿no? Si nosotros revisamos la hemeroteca de los medios, de los periódicos de esa época, pues vamos a ver que prácticamente todos, ¿no?, alaban la actuación del ejército y la acción del régimen, ¿no? Consideraban terroristas a los jóvenes estudiantes, alborotadores, etcétera. Y el PAN es el único partido, la Nación, bueno, el único partido que defiende el tema en la Cámara de Diputados, pero la Nación es el único medio informativo que saca esta portada donde, con toda su crudeza, es una portada muy cruda, muy dura, pero es una buena utilización además de la fotografía en el periodismo, es decir, no es una fotografía violenta simplemente por morbo, sino para reflejar lo que ningún otro medio reflejaba y que era la realidad autoritaria de este país, ¿no? Y además está, por supuesto, también el emblema oficial de las Olimpiadas. O sea, en el momento en que se estaban inaugurando las Olimpiadas en México, bueno, que se inauguraron 10 días después de la matanza del 2 de octubre, esto era lo que estaba pasando en México, ¿no? Entonces, esto que refleja la nación prácticamente fue el único medio que tuvo esa capacidad, esa valentía de hacerlo, ¿no? Sí, porque además fue bajo la dirección de Gerardo Medina Valdés, un gran periodista mexicano que además obtuvo el Premio Nacional de Periodismo, y se nota bajo la dirección de él cómo imprime con crudeza, pero la realidad de esa... Y era nuestro diputado federal. Claro, sí. Claro. Por eso también es bien importante lo que dice Fernando, que en la Cámara se vio el relato de todo el movimiento, hay que decirlo así. Yo tuve la oportunidad, cuando fue la conmemoración, el 30 aniversario, en la Asamblea Legislativa, los compañeros diputados del PRD que habían sido parte del Consejo Nacional de Huelga, me invitaron a hacer una publicación desde la perspectiva del PAN, y vine aquí al CEDISPAN a ver el archivo. Estaban por supuesto las revistas, pero había volantes del movimiento, se ve que había habido por supuesto jóvenes panistas y personas que habían acudido, y es no solamente esta portada, sino van relatando toda la historia y los antecedentes del movimiento, muy interesante. Para mí ese es uno de los elementos que hay que decirle a los jóvenes. Jamás te sientas, jamás te creas lo que dicen de Acción Nacional. El PAN ha sido totalmente consistente y fue el único partido que levantó la voz. Este ejercicio periodístico fue muy, muy importante, reconocido por los integrantes del Comité Nacional de Huelga, así lo decían. El PAN ahí estuvo, en esta misma tribuna, lo que antes era la Cámara de Diputados, y este trabajo que rescató en su momento la Nación fue muy importante. Y bueno, aquí ya la noticia, el lamentable fallecimiento del Maquis, una figura súper importante para
para el panismo. Sí, y justamente las páginas de La Nación reflejan además muy bien esa campaña de 1988, que fue una campaña que verdaderamente movió las almas de millones de personas, ¿no? Una nueva época además en el PAN, con campañas multitudinarias, con ese tipo de liderazgos arrolladores como era Maquio, y claro, y desde luego pues su repentino, inesperado fallecimiento, pues por supuesto pues también ameritó pues prácticamente un número especial en homenaje a Maquio, que además coincide, un evento muy triste, coincide con otro evento venturoso, que era la llegada del primer gobernador panista, que era Ernesto Rufo, a la gubernatura de Baja California. Si no me equivoco, esos dos sucesos, la muerte de Maquio y la toma de protesta de Rufo, ocurrieron el mismo día. Es más, entendido que Maquio se trasladaba a la toma de protesta de Rufo, si no me equivoco. Entonces, pues como La Nación pues tiene esa capacidad de juntar dos momentos, uno muy doloroso y uno muy alegre en un mismo número, ¿no? Así es. También hay una portada especial cuando gana Ernesto Rufo, pero sí, como bien dices, La Nación, híjole, pues hay que reportar lo que está pasando. Claro. Bueno, Maggie, la transición. Ya empiezan las portadas de cuando ya estábamos nosotros. Sí. Porque ves las portadas, las primeras portadas, yo había, en esa elección fui candidata a diputada suplente. No estuve yo el día que ganó Vicente en el Ángel, porque estamos recaudando actas y demás, pero que también cómo te reflejas, cómo también quienes somos, pues quienes nos vamos integrando a la historia del partido, cómo vas viendo los hechos del PAN y vas viendo en qué generación. Y ese día histórico cuando van miles de personas al Ángel y le dicen no nos falles, y se ve cada quien desde dónde lo vivimos, seguramente quienes nos están escuchando tiene una historia que contar. Yo lo recuerdo, me acuerdo mis compañeras militantes, señoras de toda la vida que habían luchado por Acción Nacional, literal, es que nos hincamos, es que de verdad fue una emoción, era llorar, era abrazarnos, era ver en la televisión que el presidente Zedillo estaba reconociendo el triunfo del PAN, era algo que verdaderamente nos conmovió, nos comprometió, y fue pues un momento histórico que vivimos. Por supuesto, nuestro órgano informativo pues lo resalta en esos días. Bueno, aquí otra portada de otro ideólogo del partido, Carlos Castillo Peraza. Y a las pocas semanas, además de este momento, y un poco lo mismo que había pasado con Maquio y Rufo, ¿no? A las pocas semanas de un momento de mucha felicidad, que fue el triunfo de Fox, es el fallecimiento de Carlos Castillo Peraza, ¿no? Y además Carlos Castillo, sus primeros textos, si no me equivoco, los publica en La Nación, en La Nación y en el Diario de Yucatán. Cuando él era todavía muy joven, tenía 20, 21 años, ya hay textos de Carlos Castillo en la Nación, y prácticamente escribía, si no en todos los números, sí con una enorme periodicidad. Entonces también La Nación es un enorme refugio de los textos de Carlos Castillo. O sea, quien quiera estudiar la figura de Carlos Castillo Peraza tiene que recurrir necesariamente a La Nación, porque ahí están muchísimos de sus textos donde él va vislumbrando el papel del PAN en esta transición a la democracia, y en lo que él llamaba porvenir posible. Justamente así se llama este libro, que después compiló muchos de estos artículos de Carlos Castillo Peraza, un volumen compilado por Alonso Lujambio y Germán Martínez. Sí, justo de la riqueza de la revista, lo que platicábamos, ¿no? O sea, puedes encontrar los ideales, la doctrina, el pensamiento humanista de Acción Nacional, a la par de los reportajes de lo que está sucediendo en el contexto nacional e internacional, no solamente aquí. De verdad que sí es obligada históricamente darse un clavado a las páginas de la revista La Nación. Nuestra primer candidata mujer a la presidencia, Josefina Vázquez Mota. Claro. También, a ver, el registro, es que es bien importante, la fuente primaria y la fuente metrográfica es un registro de hechos, por supuesto, con una perspectiva, porque siempre será así, siempre habrá una perspectiva, pero también tiene que ver con la historia de las personas que hacen esa historia. Entonces, también es interesante cómo, a ver, el PAN no es un partido de caudillos, el PAN es un partido de personalidades, pero también están sus personajes, están también nuestros ideólogos, nuestros fundadores, nuestros gobernantes, nuestros candidatos, nuestras candidatas, también está ahí su vida, también ese testimonio queda, que también la campaña de Josefina, qué emoción la campaña de Josefina cuando fue nuestra primera
candidata, ya muchos de los que estamos aquí ya lo vivimos, también yo sé que nos están viendo jóvenes que sepan la riqueza de Acción Nacional, que sepan lo que lo que heredamos y lo que nos toca esta responsabilidad de seguir adelante, qué gran orgullo. Bueno, y esta es nuestra más reciente edición, que coincide con los 80 años del Partido Acción Nacional, porque sin duda también va de la mano, como lo hemos comentado, la revista con el partido, no se entenderían uno sin el otro, y estamos además ahora justo esta oportunidad digitalmente, y comentarles también que recientemente ganamos en primera instancia un amparo contra el gobierno federal porque se nos negó sin justificación válida para entrar a las conferencias mañaneras. Entonces ya ganamos el primer amparo, seguimos en la lucha por nuestra libertad de expresión, seguirla defendiendo, y ahí vamos ahorita en la revista. Es muy poco tiempo, es 80 años, no se puede platicar ahorita, pero ha sido un recorrido de la revista. Maggie. Voy a decirlo, la verdad que gran orgullo, Mari Carmen, también que tú sos la directora, eres gracias, sí. También en la línea de sucesión de grandes periodistas, y qué bueno, tú joven mujer, qué padre que seas tú la directora, y felicitar a la nación, felicitar a quienes la hacen, no dejarla, no porque la tengamos ya tan cerca. A lo mejor antes los panistas, yo me acuerdo que pues iban al comité y ahí podían ver la nación, se inscribían para que les llegara a su casa la nación. Era, de verdad, el acceso a la información era mucho más complicado, que te llegara la nación era difícil, antes, hace 20, 30 años, y ahora pues la tenemos tan cerca, la tenemos tan accesible. No dejemos de revisarla, de compartirla, de difundirla. Es realmente una fuente muy importante de reflexión, de propuesta, y va dando testimonio de lo que significa Acción Nacional, y quizá también invitar a que no dejen de escribir en ella, también nuevos actores. Sobre todo yo insisto en los jóvenes que la tomen como algo suyo, que vean que finalmente hay una historia, pero que también tiene un futuro, y larga vida a la nación, como dijo el diputado Héctor Jaime. Y fíjate que es bien padre que cuando vamos a los comités o estamos en campaña, siempre encontramos historias, sobre todo de adultos mayores, que fueron voceros en su momento, incluso de la revista, y sin lucro alguno, nada más por el gusto de difundir el órgano del PAN. Y sí es bien padre que encuentras esos testimonios de personas que estuvieron y que siguen siendo fieles a la revista. No, y sobre todo, yo creo que siempre que uno recuerda los aniversarios de alguna asociación, partido, en este caso una publicación, pues esos bellos recuerdos te deben de motivar para lo que sigue, ¿no? Porque desde luego la nación tiene una historia extraordinaria, pero yo estoy seguro que la mejor historia de la nación es todavía la que va a construir en los próximos 80 y los próximos 100 años, ¿no? Entonces yo creo que, como decía Maggie, la nación tiene que seguir siendo ese medio con el cual los panistas se identifiquen, pero también un medio a través del cual el PAN dé una batalla política y una batalla cultural hacia afuera, o sea, que la gente se pueda también enterar de la visión que el PAN tiene de México y la propuesta que el PAN tiene para México, ¿no? Y yo creo que la nación va en ese camino, y al igual que desde hace 80 años, pues lo puede seguir construyendo, y seguro que los mejores tiempos son todavía los que están por venir, ¿no? Y felicitar desde luego a ti, Mari Carmen, a todo el equipo y a todos los que han hecho esta historia, ¿no? De tantos años, pero no, aunque suene en el lugar común, se dice fácil, pero La Nación es la revista política más longeva de la historia de este país. En un país, además, que hemos tenido una gran tradición de revistas políticas. En el siglo XIX, cada grupo político tenía sus revistas, ¿no? El Monitor Republicano, los Liberales, en la época de Don Porfirio, El Tiempo, en fin, muchas. Y de todos los que han salido, La Nación es la que más ha durado en los 200 años de historia independiente de México. O sea, no es una poca cosa, porque además han sido 80 años ininterrumpidos, obviamente con sus etapas más difíciles que otras, ¿no? Lo podemos ver, hay etapas en las que La Nación se ve que pasaba por las mismas penurias económicas que pasaba el partido, llegó a tener una periodicidad semanal o quincenal, ahora es mensual, en fin, pero nunca ha dejado de salir La Nación, y eso es un enorme mérito, y vale la pena sentirse orgullosos, pero sobre todo que eso nos sirva para proyectar hacia el futuro. Así es, y los invitamos a que revisen la hemeroteca de la revista en nuestra página digital. Ahí están todos los PDFs desde el número 0, la prueba que se hizo,
después el 1 y hasta nuestra más reciente edición. Muchísimas gracias, Maggie. Muchas gracias y que sigamos adelante. Y gracias también a quienes nos escucharon el día de hoy. Gracias, Fer. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Fer. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas felicidades. Pues a nombre de todo el equipo de la revista La Nación, de Rosy Cantero, de Sergio Rodríguez, de Andrés Castro, de Gerardo de la Cruz, de Juan Pablo Castillo y de Betsy Castellanos, muchísimas gracias por acompañarnos y revisen nuestras redes sociales. Muchas gracias, Presidenta. Queremos desde esta tribuna rendir honor a la revista más longeva, partidista y política, la revista La Nación. En 3 días se celebra su 80 aniversario, que ha publicado ininterrumpidamente 2.476 ediciones, a pesar de que fue bloqueada con censura por parte de Andrés Manuel López Obrador al impedirle entrar a las mañaneras. La Nación vio luz bajo la dirección de uno de los mejores periodistas de nuestro país, Carlos Septién García, con una visión objetiva y veraz de los principales acontecimientos políticos y sociales. Desde La Nación hemos levantado la voz ante los abusos de este y otros gobiernos, pero además hemos defendido desde el interior de sus páginas a la democracia y a las instituciones en México. Mención especial merece el reportaje intitulado Viva León, miserables, publicado en 1946, que dio cuenta de la represión gubernamental en contra de cientos de personas que protestaban por un fraude electoral que terminó en el asesinato de decenas de personas, hoy conocida como la Plaza de los Concluya, Mártires. diputado. Hacemos un reconocimiento de todos los que han escrito y dirigido a nuestro medio informativo y deseamos que vengan muchos años más de periodismo político y que La Nación siga siendo la voz de nuestro partido y que se convierta en voz de las y los mexicanos. ¡Larga vida a La Nación!